Preparémonos para recibir el mensaje de hoy. Vamos allí, delante de la presencia del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos, adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias. Señor, por la sabiduría que nos permite, Señor, entender por medio de estos mensajes. Padre, te pedimos, Señor, que nos inundes de tu Santo Espíritu y nos reveles e ilumines con tu verdad. Que tu Santo Espíritu nos lleve al conocimiento de ti, Señor. Oh Padre amado, por eso te pedimos que quites de nosotros toda fatiga, flojera, cansancio, distracción. Oh Padre amado, de manera de que entendamos y seamos edificados por medio de este mensaje, para que en tu nombre, oh Señor, andemos en esta tierra guiados por ti, por tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos, Padre, que pongas gracia en mi voz, de manera que el que escuche este mensaje, escuche tu palabra, sea edificado, para que con denuedo vivamos en esta tierra guiados por ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, busquemos en nuestra Biblia. Vayamos allí al libro de los Hechos, capítulo 2, y allí vamos a leer la palabra del Señor. Y dice el Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Gloria a Dios por su palabra. Amados hermanos, en este momento acabamos de escuchar y relatar lo que el Señor Jesús había prometido a sus discípulos que sucedería el día en que Él fuese glorificado y estuviese entonces delante de la presencia del Padre. Y desde ese momento ocurriría aquí en la tierra que sería manifestado el Espíritu Santo
para habitar en cada morador de la tierra que confesase que Jesucristo es el Señor. Y asimismo, entonces, Él dejó la evidencia de este hecho este día de Pentecostés, cuando en Jerusalén se reunían los judíos que habitaban en distintas partes del mundo. Allí les mostró su poder, permitiendo que cada uno de los hermanos que estaban allí presentes, orando, unidos, hablasen en la lengua materna de cada uno de los que estaban alrededor, que podían escuchar. Pero, ¿qué escuchaban? Pues ellos mismos lo manifestaron, que escuchaban en nuestras lenguas, dice acá, las maravillas de Dios. Es decir, esta demostración de la llenura del Espíritu Santo les permitió a todos los presentes escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua. Debe haber sido impactante estar en un lugar donde todos hablaban un idioma común, se estaban comunicando allí, y de repente escuchan hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua, cada uno de ellos, y evidencian así cómo el Espíritu Santo derramó de su poder sobre todos aquellos que estaban unánimes, orando, unidos allí, buscando la presencia de Dios. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, es importante que nosotros tomemos en cuenta que la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas viene a dar testimonio de Él, para hablar de las maravillas de Dios, de la obra de Dios, para reconocer a Dios y su infinito poder. No simplemente es para que nosotros imaginemos algunas cosas y hablemos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. No. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a hablar de las maravillas de Dios, a mostrar el dominio de Él sobre nuestras vidas, que haciendo a personas del vulgo, comunes, corrientes, hablar en idiomas, con el conocimiento, con la templanza de poder manifestar el amor de Dios sobre la humanidad, el poder de Dios que se evidencia por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y da evidencia en nosotros de su poder. Así que aquella palabra que el Señor le dio a su pueblo por medio de Ezequiel y que está escrita aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, en Ezequiel 36, desde el versículo 25 leemos: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaseis mis preceptos,
y los pongáis por obra. Así que, amado hermano, amigo, radioescucha, el Señor nos muestra que esa promesa que dio a Ezequiel, o por medio de Ezequiel, a su pueblo, y que el Señor Jesucristo la recordó a sus discípulos antes de ser glorificado. Esa evidencia se muestra el día de Pentecostés. Esa promesa que el Espíritu Santo ya no estaría solo con nosotros, sino que dentro de nosotros, habitaría en nosotros, para que nosotros andemos en los estatutos y preceptos de Dios y los pongamos por obra. Esa es la principal razón de que seamos hechos templo y morada del Espíritu Santo. Que ese Espíritu nos dé entonces esa guiatura para andar en sus estatutos y guarden sus preceptos, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita se hace evidente por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, permitiéndonos entonces vivir una fe que se manifiesta en una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No somos nosotros, no por nuestra fuerza, por nuestro empeño, nuestros deseos, sino por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Ese es el que permite que nosotros nos alineemos a la voluntad del Padre. Andemos bajo sus preceptos, cumplamos su palabra aquí en la tierra. Es el llamado que primeramente debemos hacer al pueblo de Dios. El hecho de ser llenos del Espíritu Santo debe mostrar en nosotros la obediencia al Padre, la sujeción a Dios, el respeto al Señor, y andar entonces conforme a su palabra, a sus preceptos, no conforme a nuestras ideas, nuestras pasiones, nuestros deseos, siguiendo la corriente de este mundo, sino siguiendo a Dios, siguiendo al Espíritu Santo, escuchándole por medio de la lectura de la palabra de Dios. Allí es cuando el Espíritu Santo entonces nos ilumina y nos llena de su conocimiento, de toda verdad, de sabiduría, para que nosotros correspondamos con nuestras obras, con nuestras acciones a su guiatura, a la voluntad de Dios. Por eso en nosotros se produce ese milagro de que antes éramos tal y cual cosa, pero ahora somos lo que Dios quiere que seamos. Ahora hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Es la manifestación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso, asimismo, como estaban estos atónitos viendo a aquellos discípulos del Señor hablar en sus propias lenguas, asimismo el mundo debe maravillarse de nuestro comportamiento, de nuestra actitud mansa, humilde, similar a la que mostró el Señor Jesucristo en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras palabras. Debe manifestarse entonces ese poder del Espíritu Santo que transforma nuestras vidas y muestra por medio de su obra la maravilla de que nosotros podamos hacer su voluntad.
aquí en la tierra. No es para la vanagloria de nuestras acciones o de nuestro conocimiento, no. Es para hablar de las maravillas de Dios, para reconocer el Creador, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas. Para eso somos embestidos en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Es ahora en lo que nos motiva, lo que nos llena, lo que da fruto en nuestras vidas, en nuestro andar. El Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo de Dios, el Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, que es capaz de hacer de nosotros, de lo más vil y menospreciado de la tierra, que Dios nos escogió, transformarnos en personas nuevas, distintas, con un corazón ya no de piedra, que esto lo que refleja ese corazón de piedra es la dureza de cómo se vive en esta tierra sin escuchar a Dios. No, Dios nos pone entonces un corazón de carne para que nosotros podamos ser sensibles al Espíritu Santo, sensibles a su voluntad, a su mandato, y esa sensibilidad que nos lleva a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Amados, el propósito del Espíritu Santo es realmente maravilloso, porque de lo que antes no éramos, ahora somos. Porque primeramente somos hijos de Dios. Luego nos cambia y transforma en una nueva criatura que ya no anda bajo la corriente del mundo, sino que anda en esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Y allí, por medio de su poder, manifestar esa nueva criatura, viéndose en nosotros que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, que ya no tenemos relación con el pecado, sino que andamos procurando la santificación de nuestras vidas. Se manifiesta por medio de la obediencia a la palabra de Dios y ese poder del Espíritu Santo. Ese poder que se manifiesta en nosotros por medio de los dones espirituales. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, versículo 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno,
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amados hermanos, aquí el Señor nos confirma que asimismo como el día de Pentecostés el Espíritu Santo derramó distintas lenguas a cada uno de los que allí le adoraban para evidenciar su gloria, para que hablasen de las maravillas de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo también nos da dones espirituales, pero a cada uno distinto, a cada quien conforme al Espíritu quiere, no como nosotros aspiramos o queremos, sino como el Espíritu Santo nos da esos dones espirituales repartidos a cada quien. A uno les da dones de sanidad, a otros dones de milagro, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. El Espíritu da como Él quiere, no como usted lo desea o usted le gustaría. Por eso vemos esa manifestación de Dios como el mismo cuerpo. Y allí el Señor nos habla del cuerpo para que nosotros entendamos que así como el cuerpo tiene muchos órganos y muchos elementos, digámoslo así, asimismo el cuerpo de Cristo es edificado de forma distinta. Tenemos nosotros una mano que tiene 5 dedos, ¿verdad? Pero cada uno de los dedos es distinto, a pesar de que todos cumplen con la función de lo que realiza usted con la mano, pero de cada uno le es dado de una manera distinta su labor en la tierra. Asimismo, entonces, cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad para hablar las maravillas de Dios, para mostrar el poder de Dios sobre la tierra, pero de distinta manera. Por eso, algunos tendrán don de sabiduría y palabra de ciencia, pero otros Dios lo usará con el don de sanidad, que en este tiempo también es manifestado el poder del Espíritu Santo por medio de estos dones. Estos dones no dice que eran mientras tanto la gente conocía de la palabra de Dios o simplemente para que fuera dado en los primeros siglos luego de la glorificación del Señor. No, allí nos habla es que de la manera como el Espíritu Santo quiere, da los dones espirituales a aquellos que Dios quiere usar de distintas maneras. Como Dios le ha placido a Él repartir de sus dones, así entonces nosotros estamos llamados simplemente a obedecer a Dios y no menospreciar ni tampoco exaltar a alguien porque Dios lo use de una forma o de otra. Dios quiere usarnos. Dios quiere que nosotros andemos en su voluntad, pero esa voluntad de Dios es conforme a Él. No sé si yo logro expresar hoy qué es lo que realmente quiero enfatizar, y es que la voluntad de Dios se va a cumplir como Dios lo ha estipulado, lo ha definido, lo ha querido, pero conforme a Él.
a su voluntad, no conforme a como a nosotros se nos ocurra. Esto, amado hermano, amigo, radio escucha, esto del vivir en Cristo, esto de ser cristiano, es hacer la voluntad del Padre guiado por el Espíritu Santo, como lo logró hacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Entonces, no es Cristo que hizo lo que quiso, sino que Él, obediente al Padre y guiado por el Espíritu Santo, cumplió la labor que Dios le encomendó que hiciera en esta tierra. Asimismo, hermano, hay un propósito con cada uno de nosotros. Hay una fuente en ti que genera una fuerza para que usted haga y ejecute los dones y talentos que Dios le dio para la gloria de su nombre, para que el mundo se maraville del poder de Dios sobre tu vida, al escucharte hablar las maravillas de Dios y ser evidencia de su poder aquí en la tierra. Ese es ser cristiano, eso es ser guiado por el Espíritu Santo, eso es evidenciar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder nosotros vivir en esta tierra sin contaminarnos con el mundo, sin andar como los demás, sino haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, bendecimos y adoramos. Ayúdanos a ser consecuentes a tu voluntad.